No vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos. No vas a entender, clásico, individualista, decido que no te quiero escuchar. Decido no volver a escuchar. Cuántos ríos de sangre han de correr, tanta muerte ya. Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez, y todo de vuelta, decides que no decide luchar. Buen día, aquí comienza Asamblea Abierta, el programa del Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Como siempre, le haremos compañía de 13 a 14, Miriam Grenal, Mónica Conesa y Eduardo Balí. Estamos en el 89.3, el teléfono para mandar algún mensaje, el 15 65 23 50, y vamos a la prensa obrera. Bueno, como todos los sábados, vamos a leer el copete de prensa obrera, que es la 1306, y cuyo tapa titula "Todos somos docentes". Y el 24 a todas las plazas del país. Y dice así: la huelga de los docentes entró en su segunda semana. 50.000 maestros ganaron las calles de la ciudad de La Plata. Movilizaciones masivas se vienen dando en todo el país. La huelga docente concentra un reclamo nacional, defensa y recuperación del salario, cuando la carestía del 40% anual hace estragos en el bolsillo de los argentinos. La colosal movilización blanca en La Plata ridiculizó el aumento liquidado unilateralmente por Scioli, rechazado por la más formidable huelga desde el 2001. De la Sota tuvo que retirar su proyecto de ley para cercenar el derecho a huelga. Sus principales destinatarios eran docentes y estatales. El ajuste en curso va dirigido contra el pueblo. No ocurre lo mismo con Chevron o Repsol, que recibieron concesiones leoninas. Los K siguen la misma ruta con los fondos buitres y con el Club de París. El gobierno del desendeudamiento se ha lanzado a una carrera desesperada por obtener el socorro del capital financiero, pero ni siquiera ese pedido evita la cesación de pagos a las que nos conduce la política que impulsan, por igual, oficialistas y opositores. La consigna de la hora de los partidarios del ajuste es derrotar la huelga docente. El interés de la mayoría trabajadora argentina es su victoria. Estamos frente a una gran pulseada, ellos o nosotros. Marchemos con los maestros en todas sus manifestaciones de lucha. Reclamemos la huelga general por la victoria de los docentes, que será la de todos. Bueno, por la proximidad de la fecha, el programa de hoy va a estar dedicado al 24 de marzo, que es, todos ya sabemos qué significa, pero en este caso en especial, y teniendo en cuenta que Milani es el
comandante jefe de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta que Berni, que es el maestro de la represión, está a cargo de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, tiene un contexto muy especial. Por eso, este 24 de marzo, vamos a invitar a todos a la plaza en repudio de Milani, de Berni y por los 30.000 desaparecidos, la lucha de toda la vida de cada uno de nosotros. No te des por vencido, ni aún vencido. No te sientas esclavo, ni aún esclavo. Digno de favor, piense bravo. Comete errores, llama de vida. Es el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. Almafuerte, un poema Almafuerte escrito por José Richeza, uno de los desaparecidos de Necochea. Entre julio de 1974 y junio de 1977, en menos de 2 años, junto a otros miles de jóvenes, de muchos de los cuales no superaban los 30 años de edad, víctimas del terrorismo de Estado, desaparecieron en diferentes puntos del país los necochenses: María de la Mercedes Zavala, Aldo Julián Malvierta, Luis Alberto Sotuyo, Dora Mirta Mercero de Sotuyo, Roberto Adolfo Lorenzo, Claudio de Hacha, Edgardo Aurelio Fuentes, Almílcar Severo Fuentes, Roberto César Porfirio, Graciela Beatriz Agüez de Perdigué, Roberto Aníbal Ibáñez, Silvia Beatriz Albores de Ibáñez, Rubén Mario Molina, Susana Inés Aristegui, María Beatriz García, Daniel Fausto Garramone, Alfredo Rey, Edirna Nélida Vieites, Juan Felipe Millares, Juan José Richeza y Saturnino Vicente Lani, desaparecidos necochenses en esta historia bastante trágica de 30.000 desaparecidos, teniendo en cuenta que en Quequén somos 20.000 habitantes, para darle la magnitud de lo que fue esto. Creo que llama la reflexión los hechos humanos del pasado y del presente, porque también tenemos que hablar mucho del presente. Lo lejos, amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2.000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA
poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria es que hayas lanzado a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Bosch. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta a matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Estás escuchando la 89.3. Estás escuchando la voz del Quequén. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Y bueno, como estábamos diciendo hasta hace un ratito, este programa dedicado al 24 de marzo, el llamado Día de la Memoria, para nosotros es un día de una jornada de lucha, porque seguimos reclamando por los 30.000 compañeros desaparecidos, seguimos reclamando por la apertura de los archivos, y por el juicio y castigo a todos los genocidas de lo que hemos sido víctimas todos los argentinos. De alguna forma esto marcó a la sociedad de una manera que nos victimizó a todos. Y bueno, hoy contamos con la presencia de Estela Grenat, que es historiadora, y que por suerte la tenemos acá para poder tener otra visión, una visión diferente, digamos, del 24 de marzo, desde un punto de vista que no cae en el lamento, digamos, por las víctimas, sino que además que valoriza todo lo que fue todo este trayecto de la historia. Y bueno, Estela. Bueno, buenas tardes, como siempre, gracias por la invitación. Y sí, es cierto, yo soy historiadora y como miembro de la organización cultural Razones Revolución, siempre hemos dedicado un espacio muy importante al estudio de esta etapa de la historia en estrecha vinculación con la historia del presente. Me parece que el punto de partida más importante para pensar este 24 de marzo, que se da, como recién decía Mónica, en un contexto de lucha
popular muy grande, como es la huelga de los docentes, todo lo que está pasando, la crisis en la que se encuentra hoy un gobierno que quiso apropiarse de esa bandera del 24. Hay una frase que a mí me gustaría decir, que es: esta efemérides, el 24 de marzo, es efemérides impuesta por la burguesía que ha intentado apropiarse de esa fecha. Durante la postdictadura, en el 83, fue un momento negado. No se estudiaba en la historia, la burguesía decidió que eso no había pasado. La famosa etapa de la teoría de los dos demonios. De eso no se habla. Por algo habrá sido. Eso estaba oculto debajo de la alfombra de nuestra historia. El kirchnerismo lo que hizo fue apropiarse de esa fecha con un objetivo puramente electoral. No hay mucho más de eso en la política de derechos humanos del kirchnerismo, que apuntó a la quiebra, y lo logró en muchos de los casos, de la última fracción que quedaba, digamos, de aquella fuerza social revolucionaria que se creó en los 70, que eran los organismos de derechos humanos, ya que el kirchnerismo logró cooptarlos y anularlos como factores de lucha popular. El caso más notable es el de Madres, con esta idea de imponer una imagen de lo que pasó, el terrorismo de Estado. A nosotros en el campo popular y a los trabajadores, esta fecha nos tiene que ayudar para recomponer, pensar, ¿por qué tanta ferocidad? ¿Qué es lo que pasó? Porque el kirchnerismo hace un esfuerzo y se ha montado sobre algo de lo que intenta diferenciarse sin poder hacerlo, porque son todos miembros de un Estado burgués, tanto el régimen dictatorial como los regímenes democráticos son todos burgueses. Lo que ellos no pueden explicar es por qué tanta ferocidad. ¿Qué es lo que pasó? Y lo que pasó y lo que nadie dice, y de lo que nadie habla mucho en estas fechas, es de la enorme lucha popular de los años que antecedieron al golpe. Una historia de organización política, social, y donde se puso en duda, en quiebre, algo que parecía una ley de la naturaleza, que era que todos los trabajadores eran peronistas. Lo más grave que sucedió en los 70 no fue la cuestión de la lucha armada, de los grupos terroristas, como decían en el 83, como decía el alfonsinismo. Lo más terrible que sucedió en los años 70 fue la constitución de una tendencia a la independencia de la clase obrera de sus direcciones tradicionales. De hecho, el cordobazo es el ejemplo de eso. El cordobazo fue la expresión máxima de dos cosas, que expresaron dos cosas: la crisis de la burocracia sindical peronista y de las formas comunales de la lucha burguesa, que es la lucha básicamente electoral. Siempre la burguesía nos llama a nosotros, al pueblo, a la participación política vía elecciones. El cordobazo, como los otros asos que sucedieron en esa etapa y ahora, el argentinazo, o la enorme movilización docente que hubo la semana pasada, nos habla de una forma de lucha propia de los trabajadores, que es la acción directa, es decir, la expresión directa frente al Estado de las masas en la calle. Eso es lo peligroso, eso es lo que tenemos en estas fechas que rememorar y festejar en el buen sentido. No está recordar, utilizar, digamos, esta fecha para recuperar nuestra historia de organización. Para mí eso es lo más importante. Tiene que ver con esto de que en esta apropiación se le ha dado un tono luctuoso y se ha quitado de contexto. O sea, nosotros vemos permanentemente el pedido de justicia por los 30.000 desaparecidos, pero no hablamos nunca de que estos 30.000 desaparecidos eran militantes de organizaciones que llevaban adelante una lucha
que había tenido sus grandes triunfos y que venía para quedarse dentro de la conciencia. Golpeó directamente el corazón del Estado. Lo que estaba en peligro era el orden más profundo de la sociedad. No fueron los 30.000, por eso la necesidad, no fueron solo los 30.000 desaparecidos. Claro. La magnitud del terror tuvo que ver con la necesidad de romper los lazos sociales que esos 30.000 habían logrado articular en la mayoría de la sociedad. Hay una frase que uno cuando se ve en estos tiempos y habla con las personas de esa época, era mal visto no militar en esa época. El que no era militante era mal visto. Porque todo el mundo participaba. Con esto me voy a delatar en la edad, pero no me interesa, pero yo me recuerdo que si a los 16 años no habías leído Rayuela no existías, y si a los 18 años no habías leído por lo menos o intentado abrir El Capital, que era imposible, pero no importa, si no lo habías intentado, no tenías acceso a ninguna charla ni de café. Y estoy hablando de la adolescencia más tierna, digamos, donde estás saliendo de la niñez. Eso y en todo el ámbito de la sociedad. Es muy notable la organización de los trabajadores y de la recuperación de sus intereses. Porque hay una palabra que los kirchneristas, no, al igual que los alfonsinistas, nunca quieren reconocer, fue la fortaleza y el crecimiento de los partidos de izquierda marxista en esos años. Porque el peronismo fue fuerte, uno no dice que el peronismo no existió, tuvo su versión de izquierda, que fue Montoneros, que fue un organismo de masas enorme, no fue solo un aparato militar. Solo un ignorante puede negar la capacidad de movilización de masas que tuvieron las organizaciones político-militares de la etapa, Montoneros y fundamentalmente el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, que la derrota de estos compañeros, y ahí vuelvo a decir una frase dicha y repetida, que es: la historia la escriben los que ganan, y efectivamente esto es lo que pasa con los 70, estos compañeros han sido erradicados de la historia, y ellos son parte de nuestra tradición. Fue tan enorme justamente su desarrollo que tuvo que venir un aparato represivo nunca antes visto en la Argentina para borrarlos de la faz de la tierra literalmente y de la memoria. Cuando decimos memoria, lo que hay que preguntarnos es: ¿qué recordar? ¿Qué tengo que recordar? Porque nosotros recordamos lo que nos enseñan en la escuela, lo que sale en la televisión, y la escuela y la televisión son medios en manos de la burguesía. En esa época, la izquierda, la palabra revolución socialista, estaba sobre el tapete. Eso era lo que se discutía. No solo la lucha contra la dictadura, no solo el retorno de Perón. Y si el retorno de Perón se utilizó como bandera, para muchos fue como un paso hacia el socialismo. Y por el parte de los compañeros, bueno, política obrera, lo que es toda la vertiente del trotskismo, pero también lo que es la vertiente del PRT, sus consignas por el socialismo eran las que se discutían en las asambleas de los trabajadores. El peligro mortal, el monstruo, era la palabra socialista entre los trabajadores. Ese es el punto a discutir. No solamente en las asambleas de trabajadores, en los barrios existían lo que las sociedades de fomento, que verdaderas núcleos de organización de los vecinos. A esas sociedades de fomento, y yo me acuerdo una muy particular que era la del Puente de Luján, venían a disertar grandes oradores al pueblo que después con la pala hacía la vereda, porque no había vereda
para que pudieran pasar los chicos e ir a la escuela. Digamos, esos núcleos que existían en todo el ámbito del país, eran los que verdaderamente estaban movilizando y discutiendo, y a mí me parece, porque en eso corregime, que la victoria de Cámpora primero tuvo que ver con mucho de esto que estabas hablando recién, de un montonero que vio en este reza la parte socialista, que luego, por supuesto, dejó descubierto todo lo que pasó después, pero en un principio estaba discutido en Montoneros que el regreso era la apertura socialista del peronismo. El punto principal ahí es correrse. El primer punto donde nos tenemos que correr, y que creo que ya lo hicimos, es de la cuestión militar. Vemos que lo que se discutió en la etapa, o los problemas principales, tenían que ver con esto del programa. ¿Era socialista o no era socialista el retorno de Perón? A veces cuando dicen guerrilleros, parecía que todos eran iguales. Si hubieran sido iguales, hubieran ido una sola organización. Pero había dos grandes organizaciones, eran Montoneros y el ERP. Los dos utilizaban armas. ¿Por qué no había un solo partido? Y no había un solo partido, no por la cuestión de las armas, porque ese no era el problema principal. Esa no fue la forma principal, ni nunca lo fue de los trabajadores argentinos. La discusión ahí era socialismo o liberación nacional. ¿Cuáles las etapas? ¿Qué era lo que había que hacer en la Argentina en ese momento? El retorno de Perón fue la última carta desesperada de la burguesía ante una situación que se le escapaba de las manos por la vía insurreccional de las masas. Fue la imposición de un método de lucha, el electoral. La gente ya está. Vos querés participar de la lucha de la política, lo haces votando, y lo haces con el retorno de un líder proscripto de 18 años que viene acá a meter la pata burguesa en la discusión. Exactamente. La pata burguesa. Y Montoneros, nosotros ahora estamos a punto de terminar un libro sobre este tema para, de una vez por todas, digamos, clarificar científicamente y con pruebas el carácter reformista del programa Montoneros. Montoneros no fue en ese sentido una organización revolucionaria, se la ha confundido siempre, porque siempre se confunde el método de lucha. Es decir, si tomaban las armas eras revolucionario, o esa confusión bien de la teoría de los dos, que todo eran lo mismo. No. Montoneros era una organización reformista, nunca digamos, de la dirección estratégica de Perón, nunca lo quiso hacer, siempre lo vio como parte de una estrategia de poder que suponía etapas, una primera etapa de liberación nacional, con lo cual iba en alianza con alguna fracción de la burguesía y para eso era necesario Perón, y en una etapa posterior se suponía de avanzar hacia el socialismo. Que ustedes fíjense que son unas discusiones que se repiten actualmente, porque la pregunta para los trabajadores hoy es ¿qué hay que hacer en la Argentina? ¿Es posible la revolución socialista en la Argentina o hay que saldar etapas? ¿O falta algo? La revolución burguesa, la burguesía se desarrolló plenamente en la Argentina y ya no tiene nada más para ofrecer. El capitalismo, somos un país subdesarrollado, tenemos que seguir desarrollándonos más como capitalistas. ¿O es posible la revolución socialista en la Argentina como consigna inmediata? Esa discusión de los 70 es la misma discusión de hoy. De hecho, desde el kirchnerismo hablan permanentemente etapas. O sea, bueno, hemos saldado determinada cuestión. Bueno, pero falta todavía. El falta todavía abre, por un lado, una puerta de una esperanza que no existe, pero marca esto, la superación permanente de etapas hacia teóricamente un proceso revolucionario que tampoco existe. Por eso digo, estas fechas nos tienen que llamar a la reflexión de estos temas.
Y la única manera de saldarlo, como todo en la vida, es mediante el conocimiento. Uno tiene que estudiar, saber quiénes somos, dónde estamos, eso, y no lo podemos hacer todos, no lo puede hacer cualquiera, y la burguesía no lo hace jamás. Tenemos que saber, tenemos que estudiar. La Argentina es un país capitalista, nosotros hemos desarrollado mucho también en este aspecto, y tenemos libros que prueban el nivel de desarrollo del capitalismo en diferentes ramas de la industria argentina. Acá hay plena industria, punto, no se puede ir más allá. El nuestro es un capitalismo agrario, con su máximo desarrollo. Somos competitivos en este aspecto. Todas estas discusiones, por suerte, digamos, en todos estos años, han avanzado muchos debates. Hay algunas discusiones pendientes dentro de la izquierda, que es una tarea que debe darse la izquierda, discutir internamente para no volver a repetir esas discusiones, porque con esto no quiero decir, el Montoneros hubo muchos, enorme cantidad de compañeros militantes, de seres excepcionales que se dan y que surgen y que estamos siempre, pero en momentos de crisis social aparecen, que con un programa equivocado no ayudaron a cumplir lo que ellos soñaban, que era un país mejor. Pero la cuestión de discutir esto del programa es lo central. ¿Cuáles son las tareas? ¿Hay o no tareas nacionales en la Argentina hoy? Esa es la pregunta. Y el otro aspecto sustancial tiene que ver con la organización. Yo creo, algo retomé la otra vez, la organización partidaria, la constitución de un partido que ordene, que guíe la lucha, que clarifique las posiciones, que se delimite, porque del kirchnerismo y de las posiciones nacionalistas de izquierda hay que delimitarse constantemente, porque siempre intentan corrernos por izquierda, como esto de los derechos humanos, el juicio y castigo. Y con esto ya te comunica. Juicio y castigo para un gobierno burgués es imposible, porque implicaría poner en el banquillo de los acusados a ellos mismos, porque ellos mismos no solo cumplieron funciones en la etapa, no solo el caso de Milani es el más descarado de la última etapa, civiles, militares, sino la cuestión del programa de país que desarrollan. La dictadura defendía un programa económico burgués. Y el kirchnerismo también, se ve ahora con los docentes. Por eso no hay plata para los docentes, pero para Chevron sí, porque nos quieren, cuando pueden nos dan beneficios, pero siempre los intereses que van a primar van a ser los intereses de la burguesía en esta alianza. Entonces, las discusiones son las mismas. Y la izquierda y los trabajadores tenemos que avanzar en esto de la clarificación. ¿Quiénes somos y cuáles son nuestros objetivos? Te decía respecto de esto, de delimitar un programa, justamente, Montoneros prácticamente ni siquiera discutía con las bases su programa. No era ni un método asambleario, sino que ya... Y lo que pasa, Mónica, que ahí el punto de Montoneros es que Montoneros no discute programas hacia las bases porque es un aparato, en el buen sentido del aparato organizativo, tanto política, militar como de masas, que se da en el marco del programa del peronismo. Él suma bases peronistas. El freno de los Montoneros tiene que ver con que ellos impiden ese pasaje de enormes masas movilizadas hacia el plano de la izquierda revolucionaria. Ellos mantienen siempre a las bases dentro del peronismo. Por eso no discuten programa. Ellos no tienen un programa nuevo. No hay nada nuevo en términos programáticos. Uno cuando lee los documentos montoneros, no hay nada de programa. Ellos son Huerta Grande, La Falda, lo que es el peronismo de izquierda, el Partido Comunista, es decir, con las etapas de la revolución, es decir, todo
un clima de ideas que se constituyó en la década del 50 y del 60 en todas las organizaciones de izquierda. Voy a dar un nombre de un trotskista, Belardo Ramos, que se va del trotskismo hacia la vertiente nacionalista de izquierda. Acá tenemos que hablar de eso, la corriente nacionalista de izquierda, de la cual van abrevando un montón de fracciones sociales, obreras y pequeño burguesas. Otro movimiento muy importante es el Malena, Movimiento de Liberación, que apuntaba a fracciones pequeño burguesas, el Partido Comunista, los trotskistas, la línea antiburocrática de los sindicatos. Vos ves que hay todo un espacio social que ya tiene un programa nacionalista de izquierda. Por eso Montoneros no discute programa. Montonero es un aparato organizativo para nuclear. Ellos generan el lucha y vuelve con consigna del retorno de Perón, lo organizan ellos, las grandes y enormes movilizaciones las organizan ellos. Y esa llegada de Perón, ¿no? Que también desilusionó a muchos de los que estaban en el movimiento, que no era lo que ellos pensaron, no era lo que ellos pensaron. No es lo que ellos pensaron. Ahí se dan unas sucesivas Montoneros, como contiene a las bases, siempre es un movimiento contradictorio en sí mismo, siempre va a estar presionado por las bases. El ejemplo máximo de eso va a ser su intervención en las coordinadoras de junio y julio de 1975. Montoneros impulsó ese proceso de ruptura antiburocrática total, fue la última gran crisis de la burguesía. Después de eso vino el golpe vino después de las coordinadoras, no después de la guerrilla, vino por la guerrilla. ¿Cómo es la frase de la guerrilla industrial, la guerrilla fabril? Vino por la guerrilla fabril. ¿Y quién impulsó eso? Había muchísimos compañeros montoneros. Montoneros, a medida que hace crisis el bonapartismo peronista del primer peronismo, cuando muere Perón, él entra en contradicción dentro de lo que es este bonapartismo y deja de ser útil socialmente, pasa a ser aplastado por lo que es la famosa derecha izquierda peronista. La derecha empieza a tomar fuerza y va a ser aniquilada. En esos momentos, Montoneros siempre va a oscilar hacia la izquierda y hacia el reformismo, pero nunca va a romper esa contradicción. Muere en su ley, digamos. Y por otro lado, produce hacia adentro del mismo Montoneros un quiebre muy grande de compañeros, sí, que digamos empiezan a dejar, a retirarse, y que lamentablemente tampoco toman partido por el socialismo, o sea, deja un enorme yo diría, en esta lucha tremenda de desaparecidos políticos, digamos, por decirlo de alguna forma. El reformismo es eso, Mónica, siempre deja la lucha moral. Claro. Te aleja de la lucha porque no se cumplen tus ideales, porque no se pueden cumplir, digamos, dentro de ese programa. Por el nacionalismo de izquierda no llegás al socialismo. Esa es la lección más importante que tenemos que sacar nosotros. Fue muy importante el rol de Montoneros como freno a esa tendencia a la independencia política de los trabajadores. Eso sí es lo que hay que analizar. Esto que vos decís, a vos te voy corriendo a los militantes, mantengo a la militancia dentro del campo reformista burgués, que eso tenía un nombre en los años 70, que era el peronismo. Mientras vos mantengas a las bases en ese contexto, constituís un freno al desarrollo del socialismo. Bueno, podríamos ir a un tema musical, porque esta charla es muy interesante y podemos continuarla. Estás escuchando la 89.3. Estás escuchando la voz del Quequén.
Sin embargo, mi mundo termina. Todo el tiempo sillones y destaparse la boca para no gritar. Nunca supe buscarse la vida, su cuna fueron restos de un mensaje. Cuando se nombra discorro que hay pequeña hechicera, una pendeja que hace tratando de que nos va a la presa y ella la reina. Paredones que cachan cubriendo su estrella. Sueña yo la luna que le dejé y sobre su amor y la alegría por la que se mira. Eso que te limpió los como sabe, y te hace bien, no sabe, y con más nunca Buenas noches. Hoy es mi primera sesión en este grupo. Es la primera vez que vengo a curarme de mis sueños. Mi nombre es Julio Mejía y tengo un sueño recurrente, negativo, terrible. Sueño con un hombre repugnante, retacón, regordete, de pelo revuelto y picote gorgioso, un terrorista guerrillero que vive en un rancho lleno de perros y tiene las uñas repletas de tierra de plantar amaritos rembolachas que trae alrededor una horda de barbudos que quieren repartir la riqueza, mi riqueza. Estás escuchando la 89.3. Estás escuchando la voz del Quequén. Hasta que no te pase amor, no vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que... Bueno, seguimos en esto del 24 de marzo charlando sobre, como verán, vamos escuchando, y es otra mirada, es una mirada hacia lo que originó esa brutal dictadura que nos dejó semejante huella y semejante herida. Y bueno, estábamos hablando si podíamos hacer, si se quiere, un paralelo entre, bueno, antes del golpe y el comienzo del kirchnerismo, que es nuestra actualidad, que es lo que vivimos todos los días.
Y nosotros decíamos, recién fuera de micrófono, que esto de transformar lo que hasta ese momento había sido una jornada de lucha, donde todos estábamos unidos en los reclamos, donde no existían dos actos, había un acto y era masivo, y lo que significó el feriado del 24 de marzo, dejando de ser, transformando esa jornada de lucha en algo más liviano, más light, más recordativo, si se quiere, no sé si existe la palabra, pero bueno, eso en definitiva. Y que sigue siendo para los socialistas una jornada de lucha, no es un feriado, es una jornada de lucha. Es no solamente recordar a los compañeros desaparecidos, sino anexar a eso toda la lucha que llevamos adelante durante todo el año y por distintos temas. Nosotros en este programa de este año hemos anexado, porque pasa hoy, los compañeros detenidos y condenados en Las Heras. Seguimos reclamando por el juicio y castigo a los responsables de la muerte de Carlos Fuentealba. Seguimos reclamando por por la presión policial y sobre el gatillo fácil, que son nuestras banderas hoy. A veces cuando dicen, bueno, el 24 de marzo es el Día de la Memoria, nosotros decimos, contestamos a esto, que dentro de 30 años vamos a formar otra comisión que recuerde a los caídos en estas luchas, que recuerde a los compañeros que están en este momento procesados por ser luchadores sociales. O sea, dándole actualidad a una fecha que no puede perderla. Y bueno, seguimos hablando esto del paralelo con el principio, digamos, del kirchnerismo y cómo viene deviniendo, si hacemos una comparación como con los 70 y pico. Y ahí ya para ir cerrando, me parece que no se puede terminar de entender, digamos, la impronta que le dio el kirchnerismo a los derechos humanos si uno no piensa en lo que pasó en la Argentina en el 2001. El 2001 fue lo que produjo un quiebre, un quiebre social, un hartazgo, y en un contexto, y reaparecen entonces con la misma fuerza que en los 70, porque lo de los 70 fue la derrota de una batalla, no de una guerra, retoman los mismos conflictos del momento porque son los mismos que existen hoy, porque el gobierno que había en los 70 era un gobierno burgués y el que está ahora también, las clases, los trabajadores y sus patrones se siguen oponiendo, con lo cual reaparecen los mismos conflictos, reaparecen de una manera potenciada y superada, porque hay algo que apareció en el 2001 que fue la superación de algo que se vio que para la Argentina no funcionaba, que era la cuestión de las formas de lucha. En una crisis muy similar a la del Cordobazo, como fue la del Argentinazo del 2001, no surgen en la Argentina organizaciones armadas, dando cuenta de que esa no es la forma principal ni la mejor para expresar los intereses de los trabajadores en la Argentina. Y toman cuerpo y crecen organizaciones y partidos distintos que desarrollan otras formas de organización. De ahí el crecimiento del Partido Obrero o de todos los grupos de lo que fue el bloque piquetero nacional. La Asamblea Nacional Piquetera. Eso es un acierto político y organizativo muy grande de la izquierda en la Argentina, que tuvo su desarrollo y sus límites, porque también hubo la burguesía también metió sus hombres y sus personajes en la organización del movimiento piquetero en la Argentina, pero en esa enorme crisis surge el kirchnerismo con la necesidad de apropiarse de esta bandera de los derechos humanos, porque estaba tan caldeado todo que se tenían que presentar como un referente de izquierda, como un referente que venía a cambiar las cosas, como retomando esas banderas, cuando en realidad es todo lo contrario. Todo lo contrario, y ahora en esta última etapa, lo que recién señalaba Mónica, se han caído como todas las máscaras.
El kirchnerismo siempre ha sido un gobierno burgués, y en el momento de crisis como en la actualidad se le caen todas las máscaras y juegan los intereses, la defensa de los intereses abiertos, que no son la de los trabajadores. Yo recordaba en este momento que al comienzo la primera medida que tomó Kirchner desde el punto de vista económico fue la indemnización a los bancos, en aquel momento por 60 millones de dólares, que no era menor. Fue su primer acto de gobierno, pero venía enmarcado en esto pero es quien lleva las banderas de los derechos humanos adelante. Todo eso en ese periodo podía tapar los 60 millones de dólares con que indemnizábamos a los bancos que se habían quedado con el dinero del corralito, que era el ahorro de los trabajadores y de la pequeñísima burguesía, porque hay que tener en cuenta que el que manejaba el dinero verdaderamente no tuvo problemas con el corralito, fue el pequeño ahorrista trabajador que podía poner pesos de peso, y salvo 2 o 3 así emblemáticos. Sí, Mónica, yo creo que era muy difícil en ese momento, digamos, decir, bueno, este es el gobierno es el que está indemnizando a los bancos. En este momento ha llegado lo que vos decías, el hartazgo otra vez, y es visible, y ya no hay máscaras, que cuando surge la indemnización a Repsol por los 5.000 millones de dólares, que luego fueron 8 y que ahora son 12, queda de manifiesto que los docentes van a pagarle a Repsol la indemnización. Por eso me parece a mí que el balance y los debates más importantes tenemos que dárnoslo nosotros, dentro de lo que son las fuerzas de izquierda, porque estamos muchísimo mejor posicionadas que en otras etapas históricas, porque hemos hecho todo un recorrido y hemos salido fortalecidos, porque, repito esto que no es una frase dicha, fue la derrota de una batalla y no de la guerra. Eso queda claro en la subsistencia de las organizaciones y de los programas que aún subsisten socialistas en la Argentina. No se derrotó al socialismo en los 70 en la Argentina, si no, no existiríamos todos los que estamos hoy aquí, que ya tenemos una trayectoria, ya hemos hecho balances. Entonces es hacia nosotros donde tenemos que asumir los mayores debates. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer nosotros? Ya sabemos lo que es la burguesía, ya sabemos los límites del nacionalismo de izquierda. Tenemos que tener claros nosotros, para que no pase lo mismo que en los 70, cuáles son las tareas, qué es lo que hay que hacer, dónde mantener, digamos, el norte, y cómo generar la herramienta más importante para lograr ese objetivo. Y ahí nosotros también tenemos algo a favor, era lo que yo te señalaba recién. Haber superado la impronta de la estrategia militar es una cosa muy importante para la Argentina, porque si bien nunca lo fue, porque esto no me voy a cansar nunca de repetirlo, la lucha armada nunca constituyó la forma principal de lucha de los trabajadores en la Argentina. En los 70 lo que había acá eran insurrecciones populares todo el tiempo, la gente estaba todo el tiempo en la calle, esa era la verdadera forma de lucha de la etapa. La discusión pendiente es, hacia donde tenemos que avanzar, es hacia la organización de un partido de masas, de un partido que nuclea a todas las fuerzas de izquierda detrás de un programa claro. Eso es avanzar y retomar la bandera, esto que vos decías, de retomar las banderas de los 70. ¿Qué es lo que hay que? Porque hay que dar una batalla. ¿De qué tengo que tener memoria? ¿Qué es lo que tengo que recordar? ¿Tengo que tener miedo a la organización? ¿Tengo que tener miedo a los militares? No. Lo que tengo que tener memoria son qué nos dividió en esa etapa, qué hicimos mal en esa etapa para no volver a cometer los mismos errores. Hay algo que ya lo tenemos claro. La vía militar no sirvió. No sirvió. Eso, y se probó en los hechos. En el 2000 no se dio esa discusión. Se dio una discusión importante por el programa, las fuerzas autonomistas. El autonomismo y el socialismo fueron las dos formas populares que fueron todos las organizaciones picatorias de la zona sur, la Aníbal Verón, me parece. Sí.
de zona sur del Gran Buenos Aires, que daban esa enorme discusión, la construcción desde abajo, entre todos, en contra de la organización y la construcción de una sólida dirección. La horizontalidad. La horizontalidad, el autonomismo. Eso es un Sí, cáncer para el movimiento obrero. Eso hay que ser rotundos. Eso es un cáncer. El camino es la organización detrás de un partido con un programa Con claro. un programa Cuando digo claro. partido, ojo, digo programa, que es la clarificación de las tareas. Ahí hablamos, cuando hablamos de partido y movimiento, Claro. ¿cuál es la diferencia? Un partido tiene un programa, eso es un partido político, un programa de acción, un programa ideológico, un programa en la totalidad, eso es un partido político. Y no Un tenerle movimiento- miedo, miedo a las discusiones y a la dificultad, porque no son discusiones tan estrambóticas o teóricas. Tienen que ver con esto de las tareas, si existen o no, tareas nacionalistas o tareas pendientes de que resolver en la Argentina. O si, en cambio, el movimiento ya puede ir solo, digamos, en su política, independiente, aliado solo con fracciones de la pequeña burguesía, populares, el resto de las masas. De hecho, me parece que en este momento el movimiento obrero está recorriendo otra vez ese camino, y con ese mucha camino fuerza. con mucho esfuerzo, pero con grandes éxitos también. O sea, el hecho de que en este momento los docentes estén discutiendo por sobre la burocracia sindical cuál es su reclamo, esto pone bien de manifiesto cuál es el camino que está llevando adelante el movimiento obrero. Al movimiento obrero y las masas. Y las masas. Es muy importante esto porque si no uno a veces también se pierde el trabajador, en el contexto de la existencia de la enorme masa de trabajadores desocupados que existen hoy en la Argentina. Claro. Pero todos los trabajadores argentinos, los ocupados y los ocupados, nuestra principal tarea en lo inmediato tiene que ver con esto, la clarificación de lo que hay que hacer y la delimitación con cualquier línea nacionalista de izquierda. Porque no hay tareas pendientes en la Argentina, porque nosotros estamos en nuestra estructura social, está en condiciones de dar un avance. Todo el resto, si seguimos inconcertados en el reformismo, siempre vamos a hacer lo que paguemos los platos rotos, como ahora. Como en este momento. Bueno, Estela, muchísimas gracias por venir. No, gracias. Por ponernos otra vez en situación del 24 de marzo, como fue el 24 de marzo. Sin misterios, sin mística, sin rituales, sino qué fue el 24 de marzo de 1976 y cómo lo hemos ido acuñando y viendo, y en esto que vos decís, bueno, seguimos en esta lucha hacia el socialismo. Bueno, gracias. Gracias. El negro quiere vivir, está obligado a matar. El llanto se le secó, esclavos de fortuna, la vida y la libertad. Estás escuchando la 89.3. Estás escuchando La Voz Mexicana. Sobre el horizonte gris, la muerte me y crece su voluntad. Cruza el amigo el tambor, cruza el río el Paraná, herida marcada de
Al que hace algún tiempito, unos añitos, conocimos en Madrid, a quien queremos mucho y desde hace muchos años admiramos, a Piero. Silvio y todos, Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Y estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comunicado número 1. Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer. No sea mucho almirante. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Estás escuchando la 89.3. Estás escuchando la voz del Quequén. Bueno, antes de la invitación quisiera hacer un recuerdo personal a mis 3 queridísimos amigos que me siguen acompañando en la lucha por el socialismo, que fueron Francisco Mirabelli, Ricardo Frank y Sergio Martínez, que están desaparecidos hasta el día de hoy, por quien sigo luchando junto con los otros compañeros desaparecidos, y me trae una enorme emoción y una enorme la contradicción de la alegría de sus caras en el recuerdo. Eran muy jóvenes, tenían entre 21 y 25 años en el momento de su desaparición,
y me queda presente la alegría de la juventud y la claridad de su lucha. Y bueno, los invitamos para el día domingo a las 19 horas en el Paseo de la Memoria, que vamos a hacer por primera vez. Esto es muy importante. Este año ha sido un año de por primeras veces. Por primera vez hemos hecho un acto para el Día Internacional de la Mujer, separado del oficialismo y llevando las banderas justamente de las mujeres trabajadoras. Y por primera vez vamos a hacer un acto separados del oficialismo, puesto que consideramos que las reivindicaciones que llevamos para este acto tienen bastante diferencia justamente con el acto oficial. Este acto tiene, por supuesto, el juicio y castigo a todos los genocidas. Seguimos reclamando por los 30.000 desaparecidos, pero también reclamamos por los compañeros trabajadores en las eras, por que se condene a todos los culpables del asesinato de Fuente Alba, por las víctimas de la por todos los compañeros procesados, algunos han sido condenados por las luchas sociales. Y además consideramos un derecho humano el salario igual a la canasta familiar. Consideramos un derecho humano el derecho a la vivienda en este momento donde están viviendo de una forma terrible la gente que se ha visto obligada, y que quede eso bien claro, se ha visto obligada a tomar las viviendas y están en total estado de abandono por el Estado. Consideramos un derecho humano el derecho a la salud ambiental que está pasando en este momento a todos los quequenenses, porque llevamos adelante todos estos reclamos. Es que los invitamos a manifestarse. Va a haber micrófono abierto para aquellos que quieran hablar el domingo a las 19 horas en el Paseo de la Memoria. Va a haber bandas, va a haber murga, va a haber todo lo que signifique también esto que decíamos, la alegría de muchos compañeros que luchaban por el socialismo también. Y bueno, con eso nos vamos despidiendo, y con una canción que nos identifica a todos los socialistas. Eduardo. Sí, lo esperamos el próximo sábado de 13 a 14, acá en Asamblea Abierta, en el programa del Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez.